Capítulo 17. Honrar a Dios. Honrar a Dios. Por último, pero no menos importante, y en realidad en el primer lugar de importancia, la única manera de caminar en verdadera honra es, antes que nada, honrar siempre a Dios. La honra duradera se encuentra solamente al valorarlo a Él por encima de todo o de toda persona. Proverbios 3:9 nos manda: honrar al Señor. Debemos valorar, estimar, respetar y reverenciarlo a Él por encima de nadie o nada. Le deshonramos a Él si valoramos a cualquier otra persona o cosa por encima de Él. Él es el gran Rey. Él es digno de recibir todo nuestro respeto, no solo una parte. Solamente a Dios nuestra honra pasa a ser adoración. Recuerde que el fin último es honrar a Dios. Nuestra honra hacia las autoridades, quienes están en nuestro nivel, y los pequeños pasa a Jesús y finalmente al Padre. Por tanto, cuando la honra a las personas sobrepasa a la honra y la obediencia a Dios, encaja en la categoría de honra, desobediencia, honra desvanecida o idolatría, en lugar de ser honra duradera. Honra desvanecida. Elí era sumo sacerdote. Se le puso a cargo del tabernáculo durante la época de la niñez de Samuel. Sus hijos eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto alguno por el Señor, por su pueblo o por sus obligaciones como sacerdotes. Ellos tomaban de lo mejor de las ofrendas para sí mismos, y si quienes iban a adorar se quejaban, ellos lo agarraban por la fuerza. Elí era consciente de la mala conducta de sus hijos en cuanto a las ofrendas y también que seducían a las jóvenes que servían a la entrada del tabernáculo. Finalmente él los corrigió diciendo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Primera de Samuel 2, 23 al 24. Aunque él los confrontó, siguió permitiendo que sus hijos sirvieran como sacerdotes. Había un beneficio para Elí, pues sus hábitos de glotonería eran satisfechos por la conducta de sus hijos. Si él realmente hubiera honrado a Dios, los habría apartado de ese oficio y los hubiera sustituido por hombres justos que habrían servido a Dios y al pueblo con corazones genuinos. Ahora oigamos la palabra del Señor que vino a Elí de un profeta. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Porque yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Primera de Samuel 2 del 27 al 29. El profeta señaló los motivos de Elí. Él prefería el beneficio de las mejores ofrendas tomadas por manipulación y fuerza en lugar de integridad. Dios, mediante el profeta, afirmó que Elí honraba a sus hijos más que a Dios. Por hacerlo, no recibiría ninguna recompensa, sino lo contrario, una gran pérdida. Porque oigamos lo que Dios sigue diciendo mediante el profeta. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a algunos de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan.
Primera de Samuel 2 del 30 al 36. Dios dijo que Él levantaría a un sacerdote fiel que obedecería a Dios por encima de querer agradarse a sí mismo o a la gente. Eso es verdadero honor. La recompensa para ese sacerdote que sustituiría a Elí fue que él y sus descendientes nunca perderían su lugar y tendrían abundancia de bendición. La honra de Abraham. Abraham honró a Dios de esta manera. Nadie era más importante para él que Isaac. Había esperado ese hijo prometido por más de 25 años y le quería más que a cualquier otra cosa o persona. Sin embargo, una noche Dios le pidió a Abraham que le honrase a él más que a su hijo. Dios le pidió que diera muerte a Isaac. ¿Puede usted imaginar la confusión que habría en el alma de Abraham? No podrían haberle pedido nada que fuese más difícil que renunciar a su hijo. Habría sido más fácil ceder todas sus posesiones que renunciar a aquel mediante el cual llegaría su posteridad. Sin embargo, vemos precisamente en Abraham lo contrario que vimos en Elí. Leemos, y Abraham se levantó muy de mañana, Génesis 22:3. Él no vaciló, se puso en camino muy temprano al día siguiente para hacer lo que Dios le había mandado que hiciera. Abraham honró a Dios más que a ninguna otra cosa. Por esa razón, justamente antes de dar muerte a Isaac, el ángel le gritó: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Versículo 12. Para repetirlo, toda verdadera honra es un subproducto del temor santo. Ahora oigamos la recompensa que Abraham recibió por su acto de suprema honra. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22, del 15 al 18. Recuerde, la honra siempre conlleva una recompensa, sea que honre a Dios directamente o indirectamente al honrar a sus siervos. La mala elección de Moisés. Moisés fue otro hombre que estuvo a punto de perderlo todo debido a honrar a otro por encima de Dios. Su error fue grave y Dios se enojó bastante, de hecho, lo suficiente para que la vida de Moisés estuviera a punto de ser extinguida. Leemos: y aconteció en el camino que una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Éxodo 4:24. Antes de hablar de esto, permita que antes plantee lo que está sucediendo. El Señor acababa de aparecerse a él en la zarza ardiente. Dios anunció que él había escogido a Moisés para sacar a Israel de Egipto. Moisés bajó de la montaña, reunió a su esposa y a sus hijos y comenzó el viaje a Egipto para hacer lo que se le había dicho. La primera noche que acamparon, Dios salió a matar a Moisés. ¿Qué? ¿Matar a aquel a quien acababa de decir que sacaría a su pueblo? ¿Es Dios un esquizofrénico? No, 1000 veces no. ¿Qué está pasando aquí? Cuando Moisés bajó de la montaña después del encuentro en la zarza ardiente, su esposa fue una de las personas en encontrarse con él. Ella pudo ver que Moisés había experimentado algo profundo y preguntó sobre eso. Yo puedo imaginar que su conversación sería algo parecido a esto. Cariño, exclama Moisés. Dios se me apareció y me dijo que debo regresar a Egipto y librar a mi pueblo de la esclavitud de Faraón. Así que básicamente yo soy el libertador del que hemos hablado tanto tiempo. Su esposa, Séfora, responde: increíble, estoy contigo, cariño. ¿Cuándo salimos? De inmediato responde Moisés: pero antes tenemos que hacer algo. En la montaña, Dios me recordó el pacto que él hizo con Abraham. Me dijo que debemos circuncidar a nuestros 2 hijos. Oh, bueno, responde ella. Muy bien, comencemos con Gerson, el mayor. Séfora entonces ve a Moisés realizar la circuncisión. Ahora hagamos una pausa en este punto y permita que diga algo. Yo fui testigo de la circuncisión de nuestro tercer hijo. El doctor nos advirtió que nos preparásemos antes de la intervención y nos dijo que nunca más volveríamos a ver a Alec pasar tanto dolor. Cuando el doctor lo agarró e hizo el corte, yo vi cada fibra de Alec gritar. Yo sentía angustia al verlo a él con tanto dolor. Apliquemos eso a Séfora. Ella observa mientras su hijo grita y se retuerce de dolor, y lo más probable es que le horrorice. ¿Cómo puede su esposo hacerle eso a su querido hijo? Ella se pregunta sobre el hombre con quien se casó. ¿Qué le sucedió en aquella montaña? ¿Podría ese Dios con el que se había encontrado ser tan sangriento y cruel? Así que mamá interviene, se interpone entre Moisés y su hijo pequeño Eliezer. Con las manos en sus caderas y sus pies firmes plantados y con una valiente postura de protesta, ella comunica en términos claros:
no des ni un paso más. Ella dice, no vas a volver a hacer eso. Este es mi pequeño. Ya fue bastante malo haber tenido que presenciar verte realizar este cruel e injusto acto torturador sobre Gerson. ¿Qué tipo de esposo eres? Solamente puedo imaginar la inmensa pelea matrimonial que surgió. Ella argumenta, luego grita y posiblemente hasta amenaza a Moisés. La pelea dura todo el día, toda la noche y al día siguiente. No se hacen comidas y las amenazas empeoran con el paso de las horas. Para Moisés parece interminable y le va resultando pesado. Finalmente Moisés se harta de la resistencia de su esposa, así que piensa, ya estoy cansado de pelear, tengo una tarea que realizar, tengo un llamado en mi vida a liberar a una nación entera y tengo que comenzar. Así que cede y dice, muy bien, vámonos. De camino a Egipto el Señor va a su campamento a matar a Moisés, porque él había honrado a su esposa en lugar de honrar a Dios. Dios no tolerará eso de su líder escogido. Él matará a Moisés y encontrará a otro. Sin embargo, cuando la esposa de Moisés ve lo que está a punto de sucederle a su esposo, lo piensa bien y circuncida a su hijo. Leemos, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Éxodo 4:25. Cuando ella hizo eso, así le dejó luego ir. Versículo 25. Un día, en oración, Dios me preguntó, ¿salí yo a matar a Moisés o lo hice para matar a su esposa? Yo respondí con seriedad, a Moisés. Entonces Dios me dijo, sí, porque yo le dije a Moisés que circuncidara a sus hijos. Él era la cabeza del hogar y escogió honrar las exigencias de su esposa, por encima de las mías. Él era el responsable. Eso me mostró la importancia de no hacer concesiones a la verdad, a fin de agradar a quienes están bajo mi autoridad. Moisés estaba actuando para mantener la paz, en lugar de ser un pacificador. Jesús nunca dijo, bienaventurados los que mantienen la paz. Mateo 5:9. Por el contrario, bienaventurados los pacificadores. Quien mantiene la paz es alguien que hará concesiones a la verdad, a fin de mantener un falso sentimiento de paz. Los líderes pueden caer fácilmente en la trampa. Eso, en esencia, es honrar a aquel que vemos por encima de aquel a quien no vemos. Dios aborrece esa conducta. Un pacificador, por otro lado, es quien confronta, si es necesario para tener una verdadera paz. Por esta razón Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. El reino de Dios es paz. Romanos 14:17. Y a fin de tener verdadera paz, a veces tenemos que confrontar. Los intereses egoístas normalmente motivan a quienes mantienen la paz. No quieren hacer la vida incómoda para sí mismos, o les gusta el beneficio que están recibiendo de aquellos a quienes deberían confrontar. Como hizo Elí con sus hijos, lo más probable es que Moisés aprendiera de ese incidente y nunca volvió a hacer concesiones a la verdad para honrar la petición de alguna otra persona. Por tanto, en esencia, este fracaso al comienzo de su ministerio se convirtió en una señal para él, un punto de aprendizaje, el lugar en que una firme convicción se estableció en su corazón que haría de él un gran líder durante el resto de su vida. Elí era diferente. Él no era tan nuevo ni tan fresco en el liderazgo como Moisés, sino un experimentado veterano. Él sabía exactamente lo que hacía. Moisés, por otro lado, probablemente estuviera intentando ser un buen esposo. Él era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Desafío en el hogar. Si examina todos los incidentes que he ilustrado en este capítulo, observará que cada ejemplo tiene lugar dentro de la familia. Elí y Abraham con respecto a sus hijos, Moisés con su esposa. En este punto, las palabras de Jesús con respecto a los hogares se aclaran. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama, honra a padre o madre más que a mí. No es digno de mí. El que ama, honra, entre paréntesis, a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10 del 34 al 37. Cuando comprometemos la voluntad de Dios como está revelada en su palabra a fin de honrar a alguien, aunque sea dentro de nuestra propia familia, en esencia pecamos contra Dios. Espero que pueda usted ver la gravedad de esto. Las palabras de Jesús son claras y firmes, y podemos ver por qué en los ejemplos enumerados anteriormente para Elí no habría escapatoria al juicio pronunciado sobre su familia. Honrar a sus hijos más que a Dios tuvo un costo muy elevado. En esto yace el adecuado equilibrio del honor. En todo este libro nos hemos enfocado en la importancia de honrar. Sin embargo, la honra que se da por encima de Dios encaja en la categoría de deshonra o idolatría contra Dios, y con mucha frecuencia conlleva graves consecuencias. Nada o nadie deben ser honrados por encima de Dios. Dios es Dios, Rey y nuestro Salvador. Siempre debemos tener esto muy presente en todo lo que hagamos.
La honra se muestra por la obediencia. Hay muchos otros incidentes en las escrituras en que hombres o mujeres honraron a personas por encima de Dios. Ninguno de los resultados es favorable. Hemos mostrado las consecuencias de honrar a quienes están bajo nuestra autoridad, con respecto a quienes están a nuestro nivel o sobre nosotros. Lo mismo es cierto. Uno de esos incidentes que me hace pensar mucho se encuentra en el libro de Reyes, con un profeta joven y otro viejo. El profeta joven de Judá recibió instrucciones de Dios de ir a Betel y clamar contra el altar idólatra, en el cual el rey Jeroboam hacía sacrificios. Él lo hizo y Dios partió el altar por la mitad, y se derramaron cenizas tal como el joven profeta había hablado. El rey Jeroboam quedó abrumado por la rapidez en que había sucedido la palabra del hombre de Dios y el poder de Dios que sanó su mano. Así que el rey invitó al profeta a su palacio para que se refrescara y se le recompensara. A lo cual el profeta respondió: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuiste. Primera de Reyes 13 del 8 al 9. Así que se fue por otro camino y comenzó su viaje de regreso a Judá. Sin embargo, un profeta viejo se encontró con él en el camino y lo invitó a comer a su casa. El joven profeta le dijo de nuevo al profeta viejo lo que Dios le había hablado, que no debía comer ni beber ni regresar por el mismo camino, y que no podía ir con él. Sin embargo, el profeta viejo le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por la palabra de Dios, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Versículo 18. El profeta joven honró las palabras del profeta viejo y fue con él a su casa. Cuando estaba en su casa, mientras comía, la palabra de Dios dijo al profeta joven que a causa de su desobediencia él no iría al sepulcro de sus ancestros. Él entonces partió para Judá y en el camino se encontró con un león que lo mató. Sin embargo, el león no se comió su cadáver, ni tampoco devoró ni se comió al burro sobre el cual viajaba el profeta. Cuando el profeta viejo descubrió el destino del profeta joven, dijo con certeza: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Dios, de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Versículo 26. El joven profeta respetó al profeta viejo. Lo más probable es que su respeto por los ancianos se desarrollara en él a una edad temprana. Era una fuerte convicción en su ser honrar a hombres que hubieran estado al servicio de Dios más tiempo que él, y eso es una buena virtud. Sin embargo, debe mantenerse un equilibrio adecuado. El grave error del profeta joven estuvo en honrar las palabras del profeta más viejo por encima de las palabras de Dios. Eso le costó su vida. Un ejemplo del Nuevo Testamento se encuentra en la vida de Pedro. El apóstol Pablo dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Gálatas 2 del 11 al 13. ¿Por qué Pedro, Bernabé y los otros creyentes judíos se retraían de los creyentes no judíos cuando anteriormente comían con ellos con toda libertad? La respuesta es sencilla: ellos honraban a sus amigos por encima de la verdad, y eso dio como resultado la conducta temerosa e hipócrita. Pedro conocía la verdad, pues le había sido revelada en un trance cuando estaba en Jope. La palabra exacta del Señor a él fue: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos 10:15. Una vez más, soy consciente de que a veces es más fácil. Una vez más, soy consciente de que a veces es más fácil honrar a quienes tenemos delante que a aquel a quien no podemos ver. Sin embargo, no debe ser así. Debemos establecer límites de convicciones en nuestras vidas para regular nuestras respuestas. Por tanto, si alguien a quien respetamos o queremos nos pregunta, nos tienta o trata de persuadirnos para que vayamos en contra de lo que sabemos que es palabra de Dios, no podemos honrar sus deseos por encima de los deseos de Dios. Negar la honra. Hay momentos para negar la honra, aunque es poco frecuente. Debemos abordarlo a fin de no caer en pecado. Leemos: como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Proverbios 26:1. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Proverbios 26:8. Ligar una piedra en la honda dará como resultado que nadie resulte herido sino usted mismo. ¿Cómo se aplica esto a la vida cotidiana? En primer lugar,
¿Quién es el necio? Es quien dice en su corazón que no hay Dios. Ver Salmo 53:1. Quien difunde calumnias, Proverbios 10:18. Quien practica el mal como si fuera un deporte, Proverbios 10:23. Quien siempre tiene razón ante sus propios ojos y no busca el buen consejo, Proverbios 12:15. Quien habla palabras pomposas y altivas, Proverbios 14:3. Quien es muy seguro de sí mismo y desprecia la sabiduría, el conocimiento y la corrección, Proverbios 15:5 y 18:2. Por nombrar unas pocas de las características que la Escritura asigna a los necios. En breve, el Nuevo Testamento se refiere con frecuencia a una persona así como a un anticristo, porque vive de modo totalmente contrario a los caminos y las enseñanzas de Jesucristo. Cuando honramos a una persona tal por su necedad, nos hacemos daño a nosotros mismos. La piedra de nuestra honda cae sobre nosotros. El apóstol Juan lo deja bastante claro en su segunda epístola. Si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan 10:11. No es sabio honrar las creencias o la conducta deshonrosa que son contrarias a la doctrina de Cristo. Si lo hacemos, nos convertimos en participantes de ese pecado. Obtener honra. Finalmente, como dijimos anteriormente, es contrario al corazón de Dios demandar honra. Si un esposo oye un mensaje sobre la honra pero regresa a su casa y la demanda de su esposa y de sus hijos, no ha captado lo esencial del mensaje. Sería lo mismo para cualquier otra posición de autoridad. Por otro lado, la Escritura enseña lo que podemos hacer para atraer honra a nuestras vidas. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Amala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Proverbios 4 del 5 al 8. Abrazar la sabiduría le dará honra. El punto de comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando tememos al Señor, creeremos y obedeceremos la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Desearemos obedecer siempre todos sus mandamientos y preceptos. Veo que hay personas que tratan de hacer que la Escritura encaje en su estilo de vida y sus creencias. Por tanto, cuando leen la Biblia terminan leyendo lo que ellas quieren, en lugar de creer lo que leen. Lo primero es engaño, lo segundo es el temor del Señor, que conduce a la sabiduría. Las personas que se esfuerzan por vivir con justicia, amar la misericordia y caminar en humildad delante de Dios, son quienes están prontas a arrepentirse y creer. Son quienes aceptan la corrección cuando es necesaria. Se nos dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 13:18. Lo contrario a la vergüenza es la honra. Resista la corrección e invitará a la deshonra. Pero amar la verdad más que la comodidad o el placer personal atraerá honra. Sencillamente se reduce a esto. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22:4. Dios promete honra si persigue usted la piedad. Puede que no llegue de inmediato, pero siempre llegará. Ahora que yo he estado ministrando por décadas, he observado a quienes caminan en las bendiciones duraderas de Dios. Para algunos, durante un periodo parecía como si su fidelidad no fuese a ser recompensada. Sin embargo, mediante la firme paciencia, ellos finalmente vieron gran honra y bendición. Retener honra. Para retener honra debemos mantenernos humildes en espíritu. A pesar de lo abundantemente que Dios nos bendiga, debemos recordar siempre que no hay nada que no nos haya sido dado. Cuando Lisa y yo comenzamos en el ministerio itinerante, no teníamos mucho, ni tampoco buscamos oportunidades. Nos propusimos entregarle nuestro todo a cualquier puerta que Dios nos abriera. Después de años de ver suplidas nuestras necesidades, muchas veces en el último momento Dios me habló en oración. Hijo, voy a comenzar a bendecirte a ti y a tu familia y a tu ministerio de una manera que está por encima de tus sueños. Tendrás abundante provisión y la influencia de tu ministerio llegará a ser mucho mayor. Sin embargo, también será una prueba para ti. En los momentos de sequedad has confiado en mí para todo. Lo que deberías hablar, cómo deberías gastar el dinero, dónde deberías ir y demás cuando yo te bendiga abundantemente. ¿Comenzarás a dar tus opiniones o seguirás buscándome a mí para saber qué decir? ¿Gastarás el dinero en cualquier parte o seguirás buscando mis consejos? ¿Ya no me mirarás a mí para ver dónde ir y qué hacer? ¿Olvidarás de dónde has venido? Luego dijo, Hijo, la mayoría de quienes han caído lo hicieron en los tiempos de abundancia, no en los tiempos de sequedad. Recuerdo caminar hasta casa.
Había estado fuera en un lugar remoto cerca de nuestra casa y contarle a mi esposa lo que Dios me había hablado en oración. Ella me miró seriamente y dijo: John, si me hubieras contado solo la primera parte, que Dios nos va a bendecir abundantemente, habría comenzado a bailar ahora mismo, pero al oír la advertencia, un temor santo me ha abrumado. Yo asentí. Pablo durante toda su vida se refirió a sí mismo como el último de los apóstoles, el menor de todos los santos y el primero de los pecadores. Él nunca olvidó de dónde venía y esta eterna verdad, que lo que él tenía, Dios se lo había dado. Por esa razón escribió: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4:7. Cuando vivimos humildemente delante de Dios de esta manera, no perderemos aquello por lo que hemos trabajado. Recuerde el versículo de la Escritura con el que comenzamos este libro: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Segunda de Juan 8. Para evitar que perdamos el fruto de nuestro trabajo, se nos exhorta: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 29:23. Observe la palabra sustenta. A medida que crezcamos en la honra, la mantendremos si vivimos en el temor del Señor y caminamos en verdadera humildad. Nunca olvide lo grande de la muerte de la que Jesús le liberó. Recuerde también su amor y que el valor de cada individuo con quien está usted en contacto es igual de grande. Por tanto, honre a las personas, al igual que Él las honró al entregar su vida, y obtendrá usted honra, recibirá recompensa y retendrá lo que ha recibido. Conclusión. Repetidamente hemos hecho hincapié en que toda verdadera honra proviene del corazón. Una de las maneras más eficaces de que nuestro corazón sea cambiado es mediante la oración genuina y sincera. Le aliento a que ore diariamente para que el amor de Dios, el temor santo y la honra abunden en su corazón. Por tanto, para concluir este libro, pero no concluir el mensaje en su corazón, porque seguirá dando fruto en su vida, quiero hacer una oración con usted para que Dios derrame en su ser verdadera honra hacia quienes Él ponga en su vida. Si ha descuidado honrar a alguien, comienzo la oración con arrepentimiento. Oremos. Padre Celestial, gracias por hablarme por medio de este libro. Vengo delante de ti y antes que nada pido tu perdón. Por favor, perdóname por haber descuidado honrar a quienes tú has enviado a mi vida, por no haber respetado ni haberme sometido a quienes están por encima de mí en autoridad, por no haber honrado a quienes están en mi nivel, por no haber valorado a quienes están bajo mi autoridad y finalmente, por no haber honrado a todos los hombres y mujeres con quienes he tenido contacto. Te pido que me limpies con la sangre de Jesús porque me arrepiento de mi falta de sensibilidad hacia ciertos individuos. Te pido que tú llenes mi corazón y mi alma de verdadera honra. Deseo que el temor del Señor y el amor divino sean derramados en mi corazón. Te pido que hagas arder mi corazón al igual que tu corazón anhela por ver a hombres y mujeres valorados, amados, respetados y honrados. Te pido esto en fe y lo recibo en este momento y oro en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, haga oraciones similares diariamente, camine en obediencia a la palabra de Dios y observe cómo es usted transformado en un mejor embajador del reino de Dios. Su recompensa será grande y experimentará gozo y satisfacción de corazón. Gracias por su amor y su servicio a nuestro Rey. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 1 del 24 al 25. Acerca del autor. John Bevere tiene pasión por ver a individuos profundizar su intimidad con Dios y experimentar una vida gratificante tanto en el presente como en la eternidad. Es autor de éxitos de venta como La trampa de Satanás, El temor del Señor, Bajo el abrigo y guiados por la eternidad. Sus libros han sido traducidos en 48 idiomas y su programa semanal de televisión The Messenger, El Mensajero, se transmite por todo el mundo. Es un popular conferencista en conferencias e iglesias y su ministerio Messenger International ofrece recursos a aquellos que quieren entender los principios de Dios. La esposa de John, Lisa, es también escritora de éxitos de ventas y conferencista. Ambos residen con su familia en Colorado Springs, Colorado. Amigos, gracias por haber escuchado este libro para quien lo escuchó. Yo soy Andrés Olivera y me encanta poder compartir el amor de Dios a través de
de las escrituras de hombres de Dios de nuestro tiempo, ¿no? También. Y solo les pido, traten de honrar a John Vivier comprando sus libros, porque una cosa es que yo se los haya leído y otra muy diferente que ustedes honren al autor. Yo he honrado a este autor muchísimo, gracias a Dios, y creo que he recibido mucho de él. Así que les bendigo mucho, les agradezco por escuchar esto y espero que lo hayan escuchado y si no, también no pasa nada. Pero espero de verdad que el honor de Dios abunde en sus vidas y que podamos seguir amando a Jesucristo como se merece ser amado, porque Él ya nos amó como nosotros nos merecemos ser amados, ¿no? Les quiero mucho y ahí estamos. Gracias.